En realidad todo se basa en lo que hemos hecho de forma introductoria, ¿no? Que son la ecografía, los rayos X, la tomografía, la resonancia, ¿no? La medicina nuclear y algunos otros estudios, ¿no? Entonces, la idea de ahora es entender las patologías en función de estas imágenes, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes lean un artículo y entiendan en qué consiste o cuándo pedir, ¿no? De acuerdo a lo que está sospechando. En este caso vamos a hacer imagenología del sistema urinario o urogenital, que incluye riñones y en el caso del varón, escroto, pene, ¿no? El de mujer vamos a hacer en la siguiente, de gineco y obstetricia, ¿ya? Entonces vamos a hacer como dice acá, ¿no? Diagnóstico urogenital por imágenes. Entonces, recordemos que las imágenes diagnósticas son muy importantes para identificar morfología y me ayuda de alguna manera para ver función, fisiología, ¿no es cierto? Entonces, las diferentes modalidades de imágenes diagnósticas se pueden usar, como ya sabemos, para el diagnóstico, puedo hacer seguimiento, incluso para tratamiento, ¿no? Cuando hago procedimientos no invasivos. Entonces, empezaremos con la radiología simple. La indicación principal es la de cólico renal. Entonces, recordemos que para cólico renal se va a visualizar cálculos mayor de 3 milímetros y es importante determinar su localización. ¿Cuándo los voy a ver? Cuando son radiopacos, cuando están hechos de cálculo, de calcio o estrubita, ¿sí? ¿Cuáles no son visibles? Los de cistina, los de uratos o los de indinavir. Esos no son visibles, ¿no? Entonces, para yo ver en una radiografía simple una imagen radiopaca, tengo que preparar a mi paciente. Puedo colocarle enema, puedo de repente darle dieta blanda, ¿no? Y algunos laxantes, ¿no? Entonces, cuando yo preparo bien a mi paciente, tengo que ver las siluetas renales. Aquí punterito. La silueta renal aquí, por ejemplo, está incompleta, ¿no? Sabemos cómo una radiografía simple debe ir, ¿no es cierto? Desde el hemitórax inferior, o tengo que ver las cúpulas diafragmáticas, tengo que ver toda la pelvis menor, ¿no? Pero tengo que ver bien los riñones, ¿no es cierto? En lo preparado tengo que ver la silueta renal, tengo que ver el psoas, ¿no? Entonces, al ver esto, yo voy a ubicarme, suscribir alguna imagen radiopaca. Puedo ver también lo que son algunos utilizan catéteres, ¿no? Los catéteres PIC, chanchito, ¿no? Y también puedo ver para implantes endovasculares o peritoneales. Acordémonos también de los pacientes que tienen hidrocefalia y tienen sus derivaciones, ¿no? Entonces, aquí podemos ver bien, obviamente una digital la voy a ver de mejor calidad. Entonces, en este caso, veo una radiografía y veo dos imágenes radiopacas a nivel de la pelvis menor. ¿Dónde pueden estar? A nivel vesical. Entonces, pueden ser los cálculos vesicales, son grandecitos, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que debemos valorar la silueta renal, catéteres, implantes endovasculares y peritoneales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto que le decía los catéteres, ¿no? Cuando a veces hay cálculos que no permiten el drenaje, le voy a poner estos catéteres. Luego tenemos la urografía excretoria. ¿Por qué es importante? Porque es importante en la valoración de la anatomía de la vía urinaria, ¿no? Aquí lo que se puede evaluar es la morfología renal, la integridad de los grupos caliciliares, ¿sí? Puedo ver la pelvis renal, la vejiga. Entonces, recordemos que le ponemos un contraste yodado, es el hidrosoluble no iónico, ¿no es cierto? Donde antes de hacer esto tengo que verificar la creatinina que tiene que estar dentro de parámetros normales. Entonces, aquí lo que hacemos es valorar la captación y eliminación del medio de contraste. Entonces, hay varias fases, ¿no? La fase nefrográfica, donde se va a dibujar riñón, y también tengo la fase excretoria, donde voy a ver, como ya hemos dicho, la pelvis renal, los uréteres y la vejiga, ¿no? Cuando hay ausencia de captación, puede haber, ya hemos dicho que vamos a hablar, o incremento, puedo hablar de imágenes de adición o sustracción. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un doble sistema en el lado derecho, ¿no es cierto? Y un catéter, además, en doble J en el lado derecho. Es un doble sistema completo, ¿no? En este caso, veo el sistema urinario, pero si se dan cuenta en este lado, aquí hay un defecto, que acá hay un tumor a nivel del uréter izquierdo distal, ¿no? La ecografía. Cuando tú quieres ver cómo están los riñones, lo primero que vas a pedir es la ecografía. Entonces, es la primera técnica de imagen para valorar riñones, ¿no? Entonces, es importante porque yo voy a ver los riñones, voy a diagnosticar alguna patología, puedo hacer seguimiento y hemos hecho intervenciones. Me he ido a colocar catéteres también. Ya sabemos que las ventajas son que no hay toxicidad,
se visualiza en tiempo real, es de bajo costo, es accesible. La única desventaja es operador dependiente. Si el radiólogo que lo hace no tiene experiencia o lo hace un general, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué puedo ver? Puedo ver enfermedades inflamatorias, insuficiencia renal, neoplasias, trasplante renal, litiasis. O si no veo la litiasis, voy a ver signos indirectos como la hidronefrosis, ¿no? Puedo realizar biopsias percutáneas o drenajes percutáneos. Entonces, aquí, como ya han visto, el riñón, en forma de un riñoncito, tiene el seno renal, que es ecogénico, y la cortical, ¿no? Medidas en promedio 120, ¿no? Y la cortical debe medir más de 10. El seno renal siempre tiene que ser ecogénico, blanco. En cambio, cuando lo veo así como en esta parte anecogénico, significa que hay una dilatación. Entonces hay una dilatación, una ectasia. ¿A nivel de dónde? De la pelvis renal. Entonces sería una ectasia pélvica, ¿no? Aquí no solamente a nivel de la pelvis, sino también a nivel del uréter, ¿no? O sea, aquí sería, los senos ya están dilatados, el sistema pielocalicial sería una pelvicalictasia renal o hidronefrosis, ¿no? La corteza todavía se mantiene, pero cuando la corteza se adelgaza, como vemos acá bien delgadita, y hablemos que hay una gran dilatación y hay una pelvis adelgazada, entonces hay una hidronefrosis, severa hidronefrosis renal, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que también nos sirve para ver son tumores, ¿no? Voy a ver tumores desde pequeño tamaño y tengo que diferenciar si es un quiste simple o es un quiste complejo. Quiste simple como un globo con agua, un quiste complejo con tabiques, paredes engrosadas, ¿no? Hablemos de quistes complejos. También puedo drenarlos, ¿no? Si es que requerían drenar o simplemente seguimiento. Pues son quistes simples, ni lo preocupa el paciente. Le digo, tiene un quiste simple que mide tanto por tanto. Si no le duele, le hacemos control un año, no pasa nada. ¿Sí? El problema radica cuando tiene tabiques o estoy sospechando que puede ser un cáncer. Aquí, por ejemplo, hay dos quistes simples. Ves paredes definidas, contenido anecogénico, no tiene tabiques, ¿no? Entonces son quistes simples, los mido nada más para seguimiento. Aquí vemos los cálculos, ¿no? En el caso de cálculo ya hemos dicho que los vamos a ver más de 3 milímetros, ¿no? Incluso 4 milímetros. Son imágenes ecogénicas que hacen sombra acústica posterior, ¿no? Puede haber una litiasis. También pueden caer a nivel de vejiga, que a nivel de vejiga igual hacen sombra acústica posterior, pero tengo que tener condición como en la vejiga que tenga orina, ¿no? Para que yo pueda ver, para que tenga ventana. También hablamos de los tumores o las neoplasias, ¿no? Entonces, en los niños, la principal neoplasia renal es el tumor de Wills, sobre todo en niños de 2 a 5 años. En el caso de adultos, la principal neoplasia es el carcinoma de células renales, ¿no? Pero también podemos ver linfomas y METs. En el caso de trasplante renal, y aquí seguimos viendo el tumorcito, otro corte, ¿sí? Vamos a poner el Doppler y se pinta. En el caso de trasplante renal, también me sirve para ver si los riñones están ha sido aceptado, o de repente puede haber signos de rechazo, ¿no? Puedo ver también complicaciones, como pueden ser las infecciones, los urinomas, los linfoceles, puede haber estenosis, trombosis, entonces tengo que hacer Doppler renal también, ¿ya? También puedo hacer biopsias para muestras renales, drenaje cuando hubiera colecciones, ¿ya? Tenemos la uroten, ¿no? La urotomografía. Entonces, esta es una técnica, ¿no? De la tomografía computarizada. La uroten lo que hace es permitir la evaluación completa del tracto urinario, ¿sí? Por eso hemos dicho ya en las revisiones que hemos hecho con el grupo que es el gol estándar para evaluar la vía urinaria, ¿no? Sobre todo cálculos también. Entonces, lo que hace el uroten es visualizar la luz, la pared del sistema excretor y estadificación de tumores, ¿no? Porque en base a lo que tú estadifiques puedes planificar el tratamiento del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Screening de hematuria, ¿sí? El estudio de litiasis, de la masa renal, puedo estar con la sospecha de tumor de las vías urinarias, en el caso de infecciones, traumatismos, para estudiar el sistema vascular, cuando quiero donar un riñón, cuando el paciente tiene anomalías congénitas o de repente tiene variantes anatómicas, o cuando quiero estudiar el tracto urinario postquirúrgico, ¿sí? Entonces,
Hay varias fases en la Euroten, ¿no? Primero que tengo que ver la tomografía sin contraste, es el estudio basal, ¿sí? Entonces ahí me permite detectar cálculos, medir unidades de Hanfield principalmente. Y ahí tiene varias fases de contraste, tiene 4 fases. La fase arterial, que dura de 20 a 30 segundos y permite valorar la patología de la arteria renal y detectar el sangrado arterial agudo. Luego tengo la fase córtico-medular, como dice ahí, que va de 35 a 80 segundos. Acá vemos mucho contraste en el corte renal, entonces voy a ver la médula hipodensa, ¿sí? La médula hipodensa, y lo que va a valorar es la anatomía vascular y el mapa vascular. Permite diferenciar variantes normales de masas y su vascularización. Luego tengo la fase parenquimatosa o nefrográfica, que va de 80 a 150 segundos. Aquí lo que va a haber un realce medular, ¿no? Este se va a igualar al de la cortical. Entonces el parénquima se realza en forma homogénea. Esta fase es importante porque me ayuda a detectar y caracterizar tumores y también para valorar las lesiones e infecciones como las pielonefritis y los abscesos. Finalmente, la fase excretoria es mayor tiempo, más de 3 minutos, como vemos ahí, y me permite evaluar la vía renal. Está indicado esta fase en la uropatía obstructiva, los urinomas y la valoración de tumores de la vía excretoria. La dosis de radiación en la Euroten no es tan alta, pero es de 15 milisieverts, ¿ya? Entonces, la tomografía permite valorar la presencia de lesiones expansivas renales, ¿no? Podemos ver los quistes, ¿no? Que los quistes también. En este caso, estoy viendo una reconstrucción 3D de una fase excretoria. ¿Sí? Aquí veo toda la vía urinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene contraste, ¿no? Y puedo reconstruirlo en todo su camino, ¿sí? Dime la fase excretoria, pero hay varios tramos que no se aprecian. Es una fase no está bien tomada. También puedo diagnosticar aneurisma, ¿no? Entonces me ayuda mucho mejor la Euroten. Lo que les decía de los tumores, ¿no? Lo que más vamos a ver son los quistes. Y los quistes tengo que decir si son simples o son complejos. Entonces la clasificación Bosniak, acuérdense porque fácil les puedo poner en su examen, ¿sí? Les voy a poner un quiste, es una imagen de una tomografía con una imagen ovoidea de bordes definidos, contenido hipodenso, un Hanfield de líquido, ponte de 10 unidades Hanfield, sin tabique, sin nada, te voy a decir que Bosnian es. Tú vas a decir un Bosnian 1, ¿no? En cambio, esto es un quiste que parece benigno, ¿sí? Alguno que otro tabique como vemos aquí, ¿no? Entonces, es un Bosniak 2. Un Bosniak 2F es el Bosniak. En todos tengo que ver si con el contraste. Por eso que el Bosniak no se puede hacer por ecografía. Porque acá voy a evaluar, lo que me olvidé decirles es si o no, capta o no el contraste. Entonces, en estas casi no capta. En cambio acá sí puede captar. Por ejemplo, en la 2F mayormente son benignas. Puede aparecer septos delgados. La pared puede estar engrosada o a veces irregular, ¿sí? Y puede haber incluso calcificaciones. Entonces, puede haber un discreto no realce. Entonces, como estoy entre sí y no, ¿se acuerdan? Como el virus, ¿no? Entonces, mejor lo sigo cada 6 meses, ¿sí? En cambio, el Bosniak 3 y el 4, sobre todo el 3, ya son quistes multitabicados, tiene paredes engrosadas, ¿sí? Realza el contraste, miren acá cómo pinta, realza el contraste. Entonces, ante la duda, porque ya tiende a ser maligno, lo opero. En cambio, el Bosniak 4, ¿sí? Tiene bastantes paredes más gruesas, ¿no? Incluso componente sólido, irregular, típicamente es un tipo cáncer, ¿sí? Y aquí tengo que operarlo, es un Bosniak 4. Es importante conocer el Bosniak entonces. Antes de geografía quiero mencionar de la resonancia magnética. Recordemos que la resonancia me da imágenes de muy alta calidad. También me sirve para valorar anatomía y funcionalidad. La angiografía es un estudio radiológico que me puede ayudar para intervencionismo vascular. ¿En quién está indicado? En el trauma, tromboembolismo renal y estudio de la o estenosis de las arterias renales, ¿no?
En el caso del tromboembolismo renal, se puede hacer tratamiento con trombolítico. Si en el caso de la estenosis de las arterias renales, se puede dilatar con balones de angioplastía. ¿Sí? En el caso de medicina nuclear, aquí usamos rayos gamma. Entonces aquí también se usa un fármaco con actividad radioactiva que son depurados por los riñones, obviamente, ¿no? Es útil para evaluar la perfusión renal, la filtración glomerular y determinar el tracto de salida de la vía urinaria. Entonces me ayuda para ver la integridad del parénquima. Entonces, una de las indicaciones es para medir la función renal. Entonces, aquí se usa una sustancia, ¿sí? Que se va a excretar por filtración glomerular. Puede ser el DTPA o que es el ácido dieten triamino pentacético, o el MAG3 o ácido mercapto acetiltriglicerídeo. Este también es excretado por secreción tubular y es usado este último en insuficiencia renal, en hipertensión renovascular y en niños. Estas dos sustancias también evalúan la fase angiográfica o flujo sanguíneo renal relativo, la función y la excreción. En el caso para medir o para la medición fragmentada de la función renal, es importante conocer la contribución de cada riñón a la función renal total, por ejemplo, cuando se hace en nefrostomía. También se utiliza en el paciente con lesiones renales a repetición. ¿Para qué? Para establecer la presencia de cicatrices. Sí, se usa en niños con antecedentes de nefropatía por reflujo vésico-ureteral o itus a repetición. ¿Para qué? Para establecer el daño y porcentaje relativo de la masa renal tubular funcionante, o sea, cuánto de riñón funciona. Me sirve para diferenciar pielonefritis agudas de las crónicas y me sirve para evidenciar áreas de infarto postraumático. En la valoración de los trasplantes renales, lo que va a haber es la vascularización del injerto renal. Puede haber zonas hipovasculares o áreas hipocaptantes, es decir, las áreas de infarto. Si hay pobre perfusión con pobre función excretoria, puede haber rechazo de trasplante. Si hay buena perfusión, puede haber una función excretoria deteriorada, entonces puede haber lo que es una necrosis tubular aguda. En cuanto a la gamografía renal de filtración con estímulo diurético, ¿cuál es el diurético que se usa? Se utiliza la furosemida. Es para determinar si una curva renográfica puede sugerirme obstrucción, ¿no? Y si es por obstrucción anatómica o es funcional. En el caso de la cisto-uretrografía isotópica, aquí se va a solicitar. ¿Cuándo se solicita esta? Cuando quiero ver el control de reflujo vésico-ureteral. Hay un test que se utiliza con IECA o captopril. Esto es en presencia de estenosis de la arteria renal. Se hace un renograma basal con las dos sustancias que les mencioné y vamos a ver si hay diferencias. ¿Ya? Estos son los estudios que se hacen en el sistema urinario, sobre todo a nivel de riñón. Para ver el resto, que quiero ver que es vejiga, entonces voy a evaluar anomalías congénitas. Puede haber extrofias, epispadias, puede haber cálculos, pueden ver cálculos que pueden verse por radiografía o por ecografía. Puede haber desplazamiento y compresión extrínseca de la vejiga, entonces puede buscar causas, ¿no? Ya sea por rayos X, ecografía o tomografía. Entonces, ¿qué voy a buscar? Son masas uterinas, los miomas, por ejemplo, los tumores ováricos, la próstata, el embarazo, los ganglios perivesicales o el infarto, el impacto fecal. Entonces, todo eso puede comprimir la vejiga. Lesiones inflamatorias, podemos ver trauma, puede haber una rotura de la vejiga por fractura, entonces se tiene que hacer una cistografía retrógrada, puede haber una disfunción neuromuscular. Un minuto, espéreme.
estaba quemando por acá. Ya, estábamos en el trauma, ¿no? En la vejiga puede haber rupturas, ¿por qué? Por fractura de la pelvis, por ejemplo. Entonces ahí se hace, como les dije, una cistografía retrógrada. Puede haber disfunción neuromuscular, entonces hay que hacer estudios urodinámicos, ¿no? Aquí es útil la urografía intravenosa. Puedo ver alteraciones de la pared, puede haber fístulas, divertículos o hernias. Puedo verlo por ecografía o puedo hacer directamente una fistulografía, que utilizamos contraste hidrosoluble. Puede haber incontinencia urinaria, eso lo vas a detectar, el paciente no tolera más de 100, 200 y se le escapa la orina, ¿no? Puede haber presencia de tumores. El más frecuente de los tumores son los epiteliales. ¿Cuál? El de tipo de células transicionales. Con una ecografía puedo verlo. En algunos casos muy pequeños, una urografía intravenosa o una cistografía, ¿no? Entonces, para eso me ayuda la vejiga. Si me preguntas la urografía intravenosa, me ayuda más la presencia de alguna lesión a nivel del tracto urinario superior, ¿sí? Entonces, aquí vemos un calculito a nivel de la pelvis menor, entonces se supone que es una litiasis vesical, ¿no? Entonces ya vemos que se ve cuando son de calcio, ¿no? En este caso es, bueno, de calcio, ¿no? Un dato difícil. Aquí por ecografía, ¿no? Estoy viendo una imagen ecogénica que produce sombra acústica posterior dentro de la vejiga, ¿no? Es un cálculo vesical, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy viendo una elevación del piso de la vejiga por hipertrofia benigna de próstata. Todo lo que comprime, ¿no? La vejiga. Eso puede causar capacidad vesical disminuida. Aquí, por ejemplo, la pared de la vejiga tiene aire en su interior, ¿no? Hay un aire dentro de la pared. Entonces, es una vejiga enfisematosa, ¿no? Sí, aquí es una vejiga con contraste. Hemos dicho que veíamos que podíamos colocarle la cistografía retrógrada, ¿no? Y se está llenando, ¿sí? Pero se ha extravasado, mire, se ha extravasado, entonces hay una ruptura, ¿sí? Aquí vemos que hay contraste también, pero igual se ha extravasado, entonces hay una ruptura de la vejiga. Aquí otra cistografía, mira, está escapando, mira, se está yendo por otro lado, es una fístula, ¿no? Aquí obviamente hay una vejiga y hay una imagen proliferativa, ¿no? Si lo pongo al Doppler lo va a pintar y es un tumor, ¿no? Ya hemos dicho que los más frecuentes de los tumores son los epiteliales. ¿Cuál es el tipo de las células transicionales? ¿Cuál se va a poner fácil en su examen? ¿Sí? Igual, incluso está con contraste y brilla, ¿no? Mira, es un lado de la pared, es una masa, ¿no? Proliferativa. En cuanto a la uretra, se puede ver anomalías congénitas, ¿no? Como las hipospadias. Entonces, la cistouretrografía me va a ayudar a mostrar la curvatura inferior, la localización, ¿no? Que puede ser ventral del meato. Puedo ver lesiones inflamatorias en el caso de gonorrea, que puede haber estenosis en la fase tardía. ¿Qué esto me va a servir? La cistouretrografía. En el caso de tumores más frecuentes de los carcinomas epidermoides, entonces voy a hacer una uretrografía, ¿no? Entonces la hacemos como cuando se van a poner su sonda urinaria, lo tensas el pene y le colocas, en este caso, están poniendo con un catéter, ¿no? Yo en particular no pongo de frente, coloco con la jeringa porque... Y coloco, mira, el contraste y hay una parte que se estrecha. Tenemos otra, la uretra peniana, que es delgadita, pero acá no debería estar eso, acá hay una estenosis, ¿sí? En el caso de la próstata, lo más frecuente es el crecimiento de la próstata de forma benigna, que hablamos de hipertrofia benigna de próstata. Eso lo puedo diagnosticar por ecografía, por tomografía, y también tengo que verificar los riñones porque puede haber hidronefrosis. En cuanto a los tumores, el más frecuente es el carcinoma, ¿no? El 95% adenocarcinoma. En la ecografía, me va a ayudar para diagnosticar esto. Y también puedo ver, pues tengo que buscar metástasis, ¿no? A nivel de óseo. Y tengo que ver, por ejemplo, en la columna y puedo ver lesiones osteoblásticas. Puedo ver lesiones inflamatorias. A veces solamente veo como el crecimiento de la próstata, es lo que vemos en jóvenes, las prostatitis. Jóvenes ya tienen un grado 1, un grado 2 y el color también varía un poquito. Pero sí, igual ponemos crecimiento prostático nada más. Puedo ver cálculos prostáticos que pueden medir de 1 a 2 o incluso 3 milímetros. Diferenciar también de las calcificaciones gruesas que pueden ser secuelas también de las prostatitis, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, es una próstata, es una vejiga que no está muy llena, pero que le he dado sus 3 medidas, ¿no? El sagital, el transverso y el AP. Entonces voy a ver volúmenes, ¿no? Cuando mide, normalmente un jóvenes como ustedes deben medir menos de 20 cc. Mientras va pasando la edad, va creciendo, ¿no? Pueden llegar a tercer, cuarto grado. Y a veces cuando él llega de cuarto grado, más de 80, me dicen, ya me tengo que operar, dígame si me voy a operar. No, depende de la clínica. Hay próstatas muy grandes que no causan síntomas y próstatas pequeñitas como la prostatitis que causan muchos síntomas. Vas al baño 1000 veces, te levantas muchas veces, ¿no? Entonces, es un examen auxiliar. Recordar que es un estudio adicional que ayuda al diagnóstico, pero que no hay que ver el PSA, hay que ver más allá, el contexto de todo. Si ha hecho fiebre, si es joven, si es adulto, tienes que ver más cosas, el tacto. Entonces, es un examen auxiliar. En el caso de pene, a mí en particular no me gusta hacer ecografía de pene. Pero, ¿qué debemos saber? ¿En qué enfermedad, en qué debo pedir? En la enfermedad Peyroné, ¿no? Entonces puede haber una cavernitis fibromatosa. Ecográficamente voy a encontrar placas calcificadas. Priapismo, es una erección prolongada. En el caso de impotencia, en la ecografía voy a ver ateromatosis de pequeños vasos, entonces tengo que hacerle el Doppler. Puedo hacerle la angiografía de la arteria pudenda interna también. ¿Por qué no me gusta? Porque cuando tú haces pene tiene que estar erecto y de la nada no va a estar erecto. Tienes que inyectarle, ¿no es cierto?, una sustancia especial para que el pene se erecte, ¿ya? Entonces, por eso no me es agradable. Y luego, ni siquiera me gusta hacer las transrectales, igual, porque a veces no se preparan bien. Pero bueno, si hay que hacer, se hace también, ¿no? En el caso de trauma, puede haber la fractura peniana. Sí existe la fractura peniana o rotura del cuerpo cavernoso. Entonces, lo que vamos a evidenciar es un hematoma localizada. Lo puedes hacer por ecografía, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo un pene y aquí tengo que ver los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿no? Eso tiene que estar continuo. En el caso del testículo, hay muchas patologías en testículo y epidídimo, ¿no? Entonces, en testículo puede haber masa escrotal. ¿Cómo la puedo diagnosticar? Por ecografía. Tumores, también por ecografía. El más frecuente son los seminomas, ¿no? Y también la tomografía me va a ayudar para la extensión. Puedo ver lesiones testiculares benignas, puedo ver abscesos, infartos o lesiones extratesticulares. Puedo ver masas quísticas, puedo ver hidrocele, hematocele, piocele, varicocele, quistes del epidídimo, ¿sí? Incluso las hernias. En el caso de masas sólidas puedo ver la epidimitis crónica, el epidídimo lo voy a ver hipoecogénico, de tamaño incrementado, heterogéneo, ¿sí? Puede ver cicatrices, puede ver otras lesiones también. En el caso de traumatismo, puedo ver roturas, hematomas, sobre todo más frecuente hematoma porque se golpean, ¿no? Puedo ver el escroto agudo, ¿no? Puede haber una torsión testicular, sobre todo en jóvenes, ¿sí? Puede haber orquiepididimitis. Entonces, todo eso lo puedes diagnosticar por ecografía, ¿sí? Puede haber los testículos no palpables, como en los niños, como en la criptorquidia, ¿no? Puede ver la genesia que no hay, la hipoplasia, la atrofia secundaria también. Entonces, tengo que evaluar. De acuerdo a la edad también el volumen testicular va a estar presente. Cuando nace, tiene que medir siquiera, tengo que verlo, ¿sí? Mientras ya entra la pubertad y va creciendo. Entonces hay tablas también para esto. Ya, entonces tienen que saber en qué momento pedir. Eso es lo más importante en urología genitudinaria. Hemos dicho que la parte ginecológica u obstétrica la vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ya? ¿Alguna duda? Están ahí, ¿no? Figurando solito. Sí, doctora, sí se lo escuchó todo. Ya, entonces eso es lo que quiero que se lleven de esta clase. 27.